En la Biblia, el arrepentimiento es un tema fundamental para la relación entre el ser humano y Dios. El arrepentimiento auténtico, según las Escrituras, es más que un simple remordimiento o tristeza por el pecado. Es un cambio profundo de mente, corazón y carácter que nos lleva a alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Debemos arrepentirnos por varias razones fundamentales, según las enseñanzas bíblicas, todas relacionadas con nuestra relación con Dios, el pecado y nuestro destino espiritual. Las principales razones por las que es esencial el arrepentimiento son: el arrepentimiento es parte de la salvación. Jesús mismo llamó a las personas al arrepentimiento como parte esencial de su mensaje. Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la primera etapa para recibir la salvación. Jesús promete vida eterna a quienes creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Lo podemos ver en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos enseña que para ser salvos debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin arrepentimiento no podemos recibir el perdón y la vida eterna que Dios ofrece a través de Jesucristo. Al recibir el perdón y la restauración con Dios, encontramos una paz profunda que el mundo no puede ofrecer. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También recibimos el gozo de la salvación. Lo podemos ver en Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El arrepentimiento genuino trae un cambio real en nuestra manera de vivir. Somos transformados y capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, produciendo frutos de justicia. Gálatas 5 del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al experimentar el perdón de Dios, también somos llamados a perdonar a otros, lo que promueve relaciones restauradas y saludables. El pecado nos separa de Dios. La Biblia enseña que el pecado genera una barrera entre Dios y nosotros. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto, todos hemos cometido errores, y el pecado es una realidad universal. Arrepentirnos es reconocer nuestra necesidad de Dios y de su perdón. El arrepentimiento es necesario porque es el medio por el cual esa separación es eliminada y podemos ser reconciliados con Dios. Si no nos arrepentimos, permanecemos en esa separación. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, refiriéndose a la muerte espiritual, que es estar apartado de la vida de Dios. Sin arrepentimiento, según la Biblia, el ser humano enfrenta el juicio de Dios. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No arrepentirse significa rechazar la gracia y el perdón que Dios ofrece en Cristo. El arrepentimiento trae perdón y restauración. El arrepentimiento genuino nos permite experimentar el perdón completo de Dios. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través del arrepentimiento, recibimos el perdón que nos libera de la culpa y nos restaura a una relación correcta con Dios. Sin arrepentimiento, enfrentamos juicio y condenación. Sin arrepentimiento, estamos expuestos a las consecuencias eternas del pecado, que es la muerte espiritual. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no nos arrepentimos, rechazamos el regalo de salvación y enfrentamos la separación eterna de Dios.
El arrepentimiento nos transforma. El arrepentimiento genuino no solo es un cambio de mente y corazón, sino que también produce un cambio en nuestra vida y carácter. Esto implica reconocer el pecado, sentir tristeza genuina por haber pecado contra Dios y tomar la decisión de abandonar ese camino para seguir a Jesús. Hechos 3:19 dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos permite dejar atrás nuestros viejos caminos de pecado y vivir una vida nueva guiada por el Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice: Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este cambio es parte de la transformación que Dios obra en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento incluye confesar nuestros pecados delante de Dios y admitir nuestra necesidad de su perdón y gracia. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es un mandato de Dios. El arrepentimiento no es opcional, es un mandato que Dios nos da. Hechos 17:30 dice: Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un llamado universal para toda la humanidad, porque es necesario para la vida eterna. El arrepentimiento abre la puerta a la paz y el gozo. Cuando nos arrepentimos, no solo somos perdonados, sino que también experimentamos una profunda paz en el corazón y un gozo que viene de estar reconciliados con Dios. La carga de la culpa y el remordimiento es levantada y podemos vivir con una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. El arrepentimiento es la vía para reconciliarnos con Dios. Por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús, volvemos a tener comunión con Dios. Segunda de Corintios 5 del 18 al 19 dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El arrepentimiento nos libera del poder del pecado. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús, somos liberados del dominio que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Romanos 6:18 dice: Habiendo sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Al arrepentirnos y recibir el perdón de Dios, somos liberados del peso de la culpa. Jesús promete descanso para nuestras almas cansadas. Mateo 11 del 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En resumen, el arrepentimiento es vital para restaurar nuestra relación con Dios, para ser salvos y liberarnos del poder y la condenación del pecado, y recibir los beneficios de la paz, el perdón y la vida eterna que se encuentran en Jesucristo. El arrepentimiento es el camino hacia una relación íntima con Dios, hacia la salvación y hacia una vida llena de su paz y propósito. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte y escríbenos en los comentarios de qué tema te gustaría que hagamos el siguiente video. Que el Dios Todopoderoso te bendiga.